Este es el conversatorio de Ética, Ecología y Sociedad, y el día de hoy vamos a presentar la pregunta: ¿puede la ciencia reducir la acción criminal? Y será presentado a cargo de la maestra Claudia Alarcón Zaragoza. Y bueno, este conversatorio está pensado como un espacio de problematización, análisis y discusión de asuntos que conciernen a la ecología y a la sociedad humana en general, con una motivación ética y pragmática de trasfondo. Es decir, se trata de abordar problemas concretos que nos atañen a todos como ciudadanos del mundo y como miembros de la sociedad particular, bajo la consigna piensa globalmente y actúa localmente. Y bueno, en esta ocasión la maestra Claudia Alarcón, voy a leer su reseña de ella. Ella es licenciada en Lenguas y Literaturas Inglesas y maestra en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella ha trabajado en el ámbito cultural y educativo en distintas regiones del país. Desde hace 4 años trabaja con población privada de la libertad en centros penitenciarios de la Ciudad de México y del Estado de México. Y actualmente está estudiando el doctorado en Ciencias Sociales, Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana en el campus Coajimalpa, con una investigación que se centra en la caracterización emocional de la culpa criminal en las historias de jóvenes que han cometido homicidio. Y bueno, sin más preámbulos, le cedo la palabra y el micrófono a la maestra Claudia Alarcón. Bienvenida, Claudia. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Primero que nada quisiera un poco nada más dar un preámbulo de en dónde se enmarca este trabajo que preparé para este día. En realidad, mi investigación doctoral responde en un inicio a esta pregunta. Empecé a trabajar con población penitenciaria, principalmente con adolescentes, en la Ciudad de México, en un centro de máxima seguridad, en donde hay prácticamente puro joven que ha cometido por lo menos 2 homicidios, ¿no? Entre ellos sicarios y chavos que se dedican que trabajan en alguna banda, ¿no? En alguna pandilla. Y como resultado de este trabajo, mi formación está muy enfocada en el tema de las humanidades. O sea, yo estudié literatura y luego estudié filosofía, y cuando llegué al reclusorio, primero allí, luego trabajé con el de diagnóstico, que es el centro en donde están los jóvenes mientras se les dicta sentencia. Allí estuve trabajando con chicos de familias secuestradoras, y después de allí estuve en Santa Marta trabajando con los hijos de las internas, ¿no? Y algunas cosas con las mamás. Ahorita estoy trabajando con un grupo de casi 22, 23 personas, un nuevo proyecto con el Estado de México, también con jóvenes que cometieron algún delito, que están en medida de externamiento, dentro de algo que al final les voy a mostrar que son dentro de los nuevos paradigmas penitenciarios en México, ¿no? Que es la justicia terapéutica. Entonces, con esta experiencia con los jóvenes y con las personas privadas de la libertad, pues a mí me surgió básicamente la pregunta de qué puede hacer la ciencia en términos de el contexto de violencia en el que estamos viviendo, y particularmente qué ha hecho y qué puede hacer la ciencia en el paradigma científico en el que estamos ahora, para atenuarla, para mitigarla, para prevenirla y, digamos, idealmente para acabar con la acción criminal. Pero bueno, pues eso sería muy ambicioso de parte de cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta prácticamente tiene ahí una jiribilla, digamos, por lo siguiente. Cuando preguntamos que si la ciencia puede hacer algo particularmente, pues la respuesta inmediata, digamos que sería, pues sí, debería de poder hacer algo, ¿no? Ya deberíamos de tener como instrumentos o mecanismos que nos permitieran entender por qué tenemos a jóvenes de 12, 10, la persona más joven con la que he trabajado, que empezó a matar por dinero, fue a los 9 años, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo podemos dar una explicación de una conducta de alguien que prácticamente apenas está asumiendo conciencia del mundo, y tomar una decisión de esa naturaleza, ¿no? Y entonces de repente se van estos extremos de
Son monstruos, son animales, son bestias, y por otro lado es verlos con compasión, con pobrecitos, las víctimas. Entonces, para mí, el hecho de preguntar científicamente sobre el fenómeno es tratar de encontrar ese punto medio que nos permita hacer una intervención o un trabajo real con un problema concreto como puede ser el homicidio, ¿no? Habría que tener en cuenta que yo prácticamente todo lo que estoy investigando está centrado en el tema del homicidio, ¿no? Porque no es lo mismo trabajar con personas que se dedican a robar, personas que se dedican a secuestrar, personas que delitos sexuales y homicidio, ¿no? En caso de lo que yo estoy trabajando, yo trabajo con puras personas que cometieron, he trabajado con personas que cometieron homicidio. Y la segunda parte, que es la acción criminal, esto es parte del nuevo paradigma penal mundial, ¿no? Tanto en temas de salud mental que se vinculan con temas penales, como dentro del mismo ejercicio de las leyes sobre el ejercicio penal, digamos, ya no se habla de sujetos criminales, ¿no? Vamos a ver ahorita, voy a presentar un poco el origen de cómo llegamos al modelo científico con el que estamos trabajando ahorita para combatir la acción criminal. Antes se hablaba de sujetos criminales como tal, ¿no? Es la persona la que delinque, tú tienes capacidad de tomar decisiones, y si tú tomas la decisión de matar a alguien, pues el problema es tuyo. Y ahora se entiende con el nuevo paradigma, con esta nueva manera de entender el delito, que la gente delinque por estar inmerso en un contexto específico. Pero la pregunta es, ¿cómo entendemos ese contexto de manera que no caigamos en lo que por muchísimos años se ha caracterizado como el determinismo biológico o el determinismo social de la conducta criminal, ¿no? Entonces, prácticamente yo voy a hacer un recorrido muy general. A mí me parece que, bueno, en lo personal, los datos que aparecen en algunas de estas diapositivas me parecen fascinantes para entender y para conocer cómo llegamos a estos niveles de descomposición social también, ¿no? Y a lo mejor al mismo tiempo hace que veamos que después de todo esto se veía venir, después de todo lo que ha sucedido en los últimos 130 años en el país, bueno, 150 años en el país. Entonces, voy a hacer un brevísimo recorrido por el México posrevolucionario, que es en donde se gesta las bases del modelo penitenciario, o sea, de la ley penal. Y luego vamos a pasar por el México moderno, que es el México, pues ya digamos, después de Porfirio Díaz, ¿no? Ya con estas aspiraciones de ser parte de la modernidad, de tener un esquema penitenciario similar al de Chicago, que era en ese momento el gran paradigma del sistema penitenciario para jóvenes, o incluso con Europa, ¿no? Con Francia concretamente. Y por último, pues el México contemporáneo, que sería básicamente con las últimas reformas de la ley penal, que son muy recientes, del 2016, que es la más fuerte, y es en donde ya se establece digamos, en leyes el giro que va a tener el tema de la reinserción social. Hay muchísimas preguntas respecto a la reinserción social, ¿no? Y mucha gente me pregunta así, sabiendo lo que trabajo y lo que investigo, me dicen, bueno, pero ¿tú crees que la gente se puede reinsertar socialmente? Así, en seco, yo diría sí, ¿no? Pero incluso esos muchachos que ya mataron a 5, 6, 10, 12 personas, sí, también, ¿no? Y claro, eso pues a la gente que dice, no, espérate, yo no quiero, o sea, no quiero estar en la calle y saber que mi vecino ya se echó a 6, ¿no? Pues déjenme decirles que desde que empecé a trabajar esto, he recibido de manera privada, en el Twitter, por ejemplo, mensajes de gente que estuvo en prisión. Y entonces es como una necesidad tremenda de tener como un espacio donde puedan decir, oye, yo ya estuve en prisión y la verdad es que yo sí creo que hay otra manera de reincorporarse a la sociedad, ¿no? Claro, no son no estoy hablando de casos como el Ponchito, ¿no? O el señor Juan Carlos Hernández, el que denominan el monstruo de Catepec, que bueno, eso me parece terrible que se utilicen ese tipo de nomenclaturas, pero bueno. Entonces,
Básicamente, es importante primero situarnos en el siglo XIX. ¿Qué pasaba con el castigo en el siglo XIX? Bueno, en el siglo XIX tenemos prácticamente el castigo virreinal, que consistía concretamente en cadenas, ¿no? El encierro, inmovilizados, descuartizar a los delincuentes y hacerles cometer, bueno, unos castigos verdaderamente inhumanos y atroces, ¿no? En 1830, más o menos a mediados de la década de los 30, en México se instituye la pena capital, ¿no? La pena de muerte. El primer estado, y fíjense qué interesante, el primer estado en instituirla por los altos niveles de criminalidad que tenían, ¿cuál creen que era? Así lo primero. No. En el norte. Veracruz. Veracruz era de los estados con el mayor índice de criminalidad y entonces es el primer estado donde se autoriza la pena de muerte y ya después se establece en todo el país. De 1834-35 hasta 1929 la pena de muerte está totalmente aceptada y validada como un criterio, digamos, legal y hasta moral para poder castigar a quien cometió algún delito, ¿no? En retrospectiva lo pensamos, a mí me parece que era una cosa atroz, ¿no? Entonces, pero bueno, afortunadamente eso cambió y la explicación es interesante de por qué se llega a esos acuerdos. Básicamente tenemos dos criterios que son los que van a hacer esta transición del México virreinal y el castigo virreinal al México moderno, con el castigo ya totalmente legalizado. Y va a ser, por un lado, la legalidad, ¿no? Tenemos primero la Constitución de 1857, en donde se establecen los primeros criterios para pensar en la legalización, eso es curioso, de cómo se legaliza la conducta criminal. Y en 1917 pues ya se establece, pues los criterios de que tiene que haber un modelo particular pensado solo para atender la conducta penal, ¿no? Independiente de los criterios constitucionales que van particularmente basados en garantías individuales. Por un lado está la legalidad, como les decía, y después está el tema de los discursos, esta idea del hombre nuevo, ¿no? Que es la idea del hombre moderno, el hombre nuevo. De las cosas que se empezaron a suprimir, digamos, a lo largo de estos ejercicios legales, está la supresión del jurado popular. Era un jurado que funcionaba muy parecido a cómo funcionan en los países, en Estados Unidos particularmente. Se convocaba a una lista de ciudadanos honorables y se les convocaba durante la hora de los juicios. Y entonces igual ellos tenían las facultades de sugerir una pena, declaraban si había culpabilidad o no culpabilidad en el acusado, y ya el juez determinaba si había o no había, qué sanción se le daba. Estos jurados se suspendieron por dos razones. Uno es porque la gente faltaba muchísimo o porque llegaban tarde, ¿no? O sea, es así, tan simple como eso. Entonces, no podían dar continuidad a los juicios porque la gente no llegaba, porque no podían esperar hasta que a ver se juntaba todo el jurado. Se abolió la pena de muerte, se creó el Consejo Supremo de Defensa Social, que estaba conformado por los intelectuales de la época, y se suponía que justo era gente que consideraba que había muchísimos, muchos elementos humanistas o humanitarios que no estaban considerados cuando se dictaban las sentencias. Entonces esta gente lo que hacía era decir, bueno, sí, vamos a pensar, vamos a darle un giro y ahora vamos a pensar en el delincuente de otra forma, ¿no? Y básicamente los principios eran estos, ¿no? Proceso de transformación post-revolucionaria, mantener un control social, mejorar el sistema punitivo y conseguir una justicia expedita, ¿no? Básicamente es el mismo
el mismo discurso que nos encontramos actualmente en temas penales. Después, en el México moderno, estamos hablando ya en las primeras décadas del siglo XX, se forma una comisión encargada para reformar el Código Penal vigente, y entonces este entra en vigor el 15 de diciembre de 1929, y en los primeros estados es el Distrito Federal, Baja California y Quintana Roo. Y aquí es en donde vamos a entrar ya en materia, digamos, del paradigma científico, ¿no? ¿Qué estaba pasando en el mundo y qué estaba pasando en México? Con toda la aspiración de construir el hombre moderno, el hombre nuevo, pues entonces la mirada de México, como pasa todo el tiempo en la actualidad, se volteó hacia Estados Unidos y hacia Europa, ¿no? Y entonces nuestro modelo criminal realmente es un modelo positivista, bueno, se construye como un modelo positivista, y se toman algunos elementos del sistema norteamericano y del sistema europeo, como les decía, principalmente del sistema francés. Y básicamente apuntaba, y esto que está aquí, a mí me parece que es una aberración, pero esto todavía sigue introyectado en la mente de quienes construyen las leyes, ¿no? Y es la idea de que se tenía que construir una escuela de investigación que pudiera reconocer la personalidad peligrosa de los delincuentes y, por lo tanto, su riesgo de reincidencia. Eran como los dos criterios, ¿no? ¿Cómo identifico que alguien es altamente peligroso para la sociedad? Y por otro lado, ¿quién tiene riesgo de reincidir? Bueno, pues con esto surge la idea de que hay una personalidad criminal, que hay personas que tienen ya una predisposición a ser delincuentes, y eso todavía se piensa, ¿eh? O sea, en los reclusorios todavía se sigue pensando que hay gente que tiene una predisposición, incluso genética, para cometer delitos, ¿no? Entonces, no estamos muy lejanos de lo que se pensaba en el 1920. El asunto es que en esa época era el boom, apenas estaba empezando a pensar cómo podíamos identificar quién era delincuente, cómo podíamos proteger a la sociedad de las personas que cometían delitos, y bueno, pues se construye este paradigma llamado criminología positivista, que básicamente se enfoca, ahorita me voy a regresar a esto, básicamente esto es la criminología positivista, ¿no? En México fue fundada por médicos que después los llevan a la Facultad de Antropología de Puebla, y allí empiezan a hacer ellos trabajo de investigación. Estos doctores, Francisco Martínez Vaca y Manuel Vergara, empiezan a hacer investigación para pues estudiar desde una perspectiva determinista biológica cómo se construía, cómo se identificaba a un criminal. Entonces ellos instalan lo que se llamó el gabinete de antropometría, que ahorita vamos a ver algunas imágenes con todos los instrumentos que ellos utilizaban para medir cráneos, para medir cuerpo, para medir proporción entre los ojos, la nariz, las orejas, todo, ¿no? O sea, hacían una medida exhaustiva, y entonces lo que hacían, imagínense, hicieron como 80,000 mediciones, ¿no? O sea, exagerado, ¿no? Bueno, como 80,000 mediciones, y de esas 80,000 mediciones ellos empezaron a identificar tipologías criminales, ¿no? Quienes habían, claro, siempre está el tema de qué tan confiable es el sistema de justicia. Pues tampoco lo era en esa época, ¿no? O sea, tampoco es que adentro estuvieran todos los... Pensando que eso fuera cierto, por supuesto, ¿no? Pensando que eso fuera cierto y que eso fuera un buen método para identificar quién era un criminal, pues primero tendríamos que estar seguros que toda la gente que estaba en prisión pues fueran auténticamente delincuentes o auténticamente criminales. Ya si nos vamos al lado del absurdo, digamos, de pensar que nacemos con una predisposición para ser delincuentes, pues entonces ya ahí es más complejo, ¿no? Y bueno, los principales objetivos eran identificar peligrosidad y reincidentes.
Entonces, pensando en ese modelo, estas fueron las ciencias que intervinieron para construir, para reforzar y para fortalecer y para generar todo un paradigma científico de cómo se construía la ley en México. Lo ideal hubiera sido que tuviéramos legisladores que conocieran qué pasaba con esto, ¿no? De hecho, cada vez más se ha distanciado el sistema legal como tal y el sistema penal más de todo el resto de las ciencias. Entonces, de repente encontramos unas cosas absurdas que tratan de combinar leyes con ciencias que no tienen absolutamente nada que ver y que no se dan cuenta que estamos cayendo exactamente en el mismo modelo positivista, determinista que se construyó en los años 20. Pero bueno, la psicología básicamente se enfocó en conductas, psicopatologías, rasgos de personalidad, lo que después se convirtió en el perfilamiento criminal. Hasta la fecha, cuando alguien llega a prisión, se le hace un test de personalidad y es el mismo test de personalidad con el que se toman decisiones cuando entra que cuando va a salir casi, ¿no? ¿Cuál es ese test? No lo conozco, yo no te podría decir, porque es una serie de baterías, son 3 o 4. Sí. Y además cada estado maneja distintos. Por ejemplo, en México, en la Ciudad de México, perdón, están empezando a meter más instrumentos enfocados a cuestiones de psicología ecológica. Y en Michoacán, por ejemplo, pues siguen teniendo test como de a ver, el último que vi en un cerezo fue ¿cómo les llaman a estos que se utilizan para ingresar a las universidades? Psicométricos, sí, de valores, ¿no? Entonces, o sea, y en el caso, por ejemplo, ¿cómo se llama? Del uso que se hace a estos instrumentos, lo que sucede es que una vez que hay una clasificación, además los reclusorios suelen tener 1 o 2 psicólogos nada más, ¿no? Entonces, pues eso también es un tema, porque pues para la población que tienen es básicamente sumamente complicado atender a tanta gente. Entonces lo más fácil es pues, aplicar estos instrumentos y con base en eso ir reforzando. Bueno, los trabajadores sociales, generalmente son mujeres, las trabajadoras sociales pues van dando cierto seguimiento, pero los rebasa, ¿no? Y si les hablara del caso de los del Estado de México, donde tenemos una sobrepoblación brutal, ¿no? O sea, en una celda donde deben dormir 6, duermen 60, entonces pues prácticamente sería imposible, ¿no? Luego las ciencias médicas que se concentraron en estudios anatómicos, como el caso de Martínez Vaca y Vergara, en los estudios fisiológicos, biológicos, y eso dio lugar a esto que a mucha gente le espanta, ya sé bien que les espante, que es la frenología, la antropometría, concretamente, pero por otro lado no podemos descontextualizar en qué momento esta gente estaba haciendo estas investigaciones, ¿no? O sea, a nosotros ahorita ya nos parecería muy escandaloso, bueno, a mí me lo parece, a distancia, pero si lo vemos desde el contexto, en el momento en el que ellos están trabajando, había una necesidad, dado los altos índices de delincuencia que se registraban y de violencia que se estaban registrando en el México posrevolucionario, pues estaban desesperados en entender y saber cómo podemos identificar quién va a cometer el próximo delito, ¿no? No muy distinto a lo que está pasando ahora. Luego las ciencias penales instituyeron esta idea del sujeto criminal como una entidad universal, es decir, una misma pena para un tipo de delito. Entonces, matar es matar, o sea, homicidio es homicidio, punto. Entonces, la idea de los atenuantes, de los agravantes, eso no era importante. Matar es matar, y si matas, vas a tener... Y créanme que ahora que hay tantas noticias en los medios que tienen que ver con homicidios, a mí me llama mucho la atención que la gente, así de golpe, lo primero que dice es: si mata, ¿no? Que lo pudran en la cárcel, que lo maten. Es como la reacción inmediata, no hay esta capacidad de ver qué está pasando, cómo se llevan a cabo este tipo de delitos. Entonces, seguimos pensando, digamos, en el imaginario colectivo se sigue pensando que todo homicidio es castigable.
Sin embargo, hay estudios interesantes respecto a lo que podríamos llamar filosofía del delito y respecto a cuestiones de la moral del delito y cómo la gente en diferentes partes del mundo percibe los diferentes delitos, ¿no? ¿Saben cuál es el delito más castigado moralmente por la sociedad? Y eso les digo, hay estudios ya que han trabajado en eso. ¿Cuál creen que sea? El asesinato, ¿no? ¿El asesinato? ¿Alguien más? Violación. La violación, sí. Y la peor, a los niños, ¿no? O sea, esa ya es, prácticamente es lo que es racionalmente imposible de entender, ¿no? En términos de racionalidad sobre alguna acción. Entonces, no es el homicidio, es la violación. Incluso, por ejemplo, en reclusorios de países con un buen sistema penitenciario, digamos, que respeta los derechos de los internos y demás. El caso, por ejemplo, de Noruega, que es uno de los casos que conozco más de cerca, ellos pueden reservar el derecho de no decir por qué delito están adentro. Y eso fue porque cuando cuando la gente sabía en la cárcel que habían violado, o sea, era, ¿no?, la muerte en el reclusorio. Y no crean que muerte de quitarles la vida, sino aislados, no podían hablar con nadie, no podían tener contacto con nadie. Los violan también. En Noruega no tanto, en Noruega está mucho más controlado ese, pero en México sí, ¿no? En México al violador es violado, sí, eso es de ley interna, ¿no? Luego las ciencias de la educación se concentraron en la idea de construir una mexicanidad moderna, con esta idea de una sola nación, una sola lengua, y con la idea de una educación civilizatoria, ¿no? Eso, ahora ese tipo de discurso está siendo pues bastante, pues yo quisiera decir lo que se está repensando, ¿no? En términos justamente de todo lo que se ha renunciado durante tantos años con la aspiración de tener una sola nación. Y esto también ha repercutido dentro de las cárceles. En los tutelares o las comunidades para adolescentes, como ahora se les llama, hay varios jóvenes que vienen de comunidades indígenas. Entonces, pues no nada más son delincuentes, no nada más son jóvenes, sino que además son indígenas, entonces son 3 veces discriminados dentro. Y los reclusorios, pues, tienen algunos programas de educación, pero no tienen programa de educación en lenguas originarias. Entonces, si tú no hablas español, pero para recortar tu sentencia tienes que terminar la secundaria o la prepa, pues entonces olvídate, porque ya estás perdiendo un privilegio, digamos, un derecho que podría beneficiarte para privilegiar la reducción de tu condena. Entonces, todo esto tiene una repercusión en la actualidad también en los reclusorios. Y por último, la sociología del castigo y el famoso etiquetamiento, ¿no? Que eso hasta la fecha, si tú eres delincuente, o sea, si tú ya estuviste fichado, si ya estuviste en prisión, en automático lo que se piensa es que por lo tanto eso es un factor de reincidencia. Yo creo que no, o sea, yo creo que no necesariamente es un factor de reincidencia, sin embargo se le da muchísimo peso al tema de la reincidencia. Y bueno, esto se concentraría en una idea del determinismo social, ¿no? Una vez que tú cometes un delito, pues entonces básicamente estás determinado ya para ser un delincuente toda la vida. Bueno, este señor, que es sumamente famoso en el mundo de la penología, es César Lombroso, que básicamente fue el primero en plantear que se podía estudiar la conducta criminal, se le puede dar una explicación naturalista, ¿no? O sea, hacer ciencia natural de la conducta criminal. Y bueno, pues este señor básicamente es el padre de la criminología positivista. Incluso él, cuando conoció el trabajo de Martínez Vaca y Vergara, estaba muy, muy impresionado con lo que se había hecho en México. Viene a México y luego estos señores van y trabajan con él y él consigue que se publique la primera obra de estos señores y se traduzca a diferentes idiomas. Bueno, esto ya lo habíamos visto.
Esto rápidamente, nada más lo que está subrayado es lo que me interesa poner atención. El examen del reo se hace desde los puntos de vista siguientes: medidas antropométricas, esto se hacía en el gabinete; particularidades anatómicas, descripción detallada de la fisonomía, y cuando es necesario, del tronco y de los miembros. Desde el punto de vista fisiológico se estudia el clima en el que se han desarrollado, su alimentación, la sensibilidad y con especialidad la de los sentidos, la fuerza y resistencia musculares, la capacidad respiratoria, funcionamiento cardíaco, reacciones vasculares con aquellas relacionadas con las influencias meteorológicas. Desde el punto de vista psicológico se investiga la herencia, costumbres, educación, instrucción, sentimientos religiosos, profesión, estado civil. Formas de escritura, facultades mentales, aquí debe ser afectivas, pero así está en el original, y de la voluntad, ¿no? Todo eso era lo que se le estudiaba a la gente para determinar que era un criminal. A lo mejor podemos decir, bueno, pues esto es un estudio súper completo ¿no?, de la subjetividad, de bla, bla, bla. Sí, el problema es, observen las imágenes, a quienes detenían, a quienes les estaban haciendo estos estudios, ¿no? Entonces vemos pues claramente era pura gente que venía de las comunidades, ¿no?, de la zona rural, que llegaba a las grandes ciudades del momento, y entonces, bueno, excepto este bigotudo que está aquí, que se coló, ¿no?, pero de ahí afuera, pues prácticamente toda era población indígena, ¿no? Y entonces, estas son unas láminas que se publican en la época en uno de los periódicos, creo que fue en un suplemento del Universal, casi como diciendo, bueno, esto es, o sea, si usted se parece a estos, lo más seguro es que usted sea un delincuente, ¿no?, básicamente. Tenemos la frenología, que eran estos aparatos que se utilizaban para medirle el cráneo, ¿no? Hacían una medición del cráneo, luego medían la distancia entre las orejas, y de ahí pues se sacaban imágenes como esta, ¿no? El cínico homicida, que ya era como digamos como la creatividad literaria de la época, que había unas cosas fascinantes literariamente hablando, ¿no? En aquella época todavía había un proceso de pensar en la vida social con un poco más de creatividad, no las cochinadas de prensa que se hacen ahora, ¿no? Digo, no estoy diciendo que esto esté bien, pero al menos había como un sentido de entender y había una vena mucho más intelectualizada de los problemas, ¿no? Entonces, bueno, teníamos esto, el cínico homicida, que están allí, ¿no?, para que identifique el frente y el perfil. Luego venían los trabajos de antropometría, que les medían, ¿no?, ahí están midiéndoles el cuerpo, les están midiendo el cráneo, la espalda, pues básicamente son estos señores Martínez Vaca y Vergara, ¿no? Este tema para mí es de los más interesantes, porque además como trabajo con jóvenes y he trabajado con niños que nacen en cárcel, que nacen en prisión, históricamente hay una condición en donde se heredan las sentencias criminales, ¿no? Es decir, pues si yo cometí un delito y llego embarazada a la prisión, pues lo más seguro es que mi hijo, ya ahorita cambió la ley, antes era hasta los 5 años, 8 meses, ahorita es hasta los 3 años, mi hijo va a pasar los primeros 3 años de su vida conmigo en la prisión, en un ambiente y en un entorno de absoluta violencia, de absoluta agresividad, de falta de cariños, de afectos, de cuidados. Va a dormir en una celda conmigo, en una cama de cemento, ¿no? Es prácticamente el destino que va a tener mi hijo. Pero aquí, por ejemplo, lo que pasaba en la época es que, con base en esta tipología, ellos utilizaban esta misma tipología para levantar a los jóvenes que vivían en la calle, adolescentes y jóvenes que vivían en la calle, que eran los vagos, y entonces los llevaban a estos albergues, ¿no? Están 3, 4 niños en cada cama, los bañaban todos juntos allí en el patio echándoles agua fría, los tenían pues, con rejas prácticamente,
Aquí está un niño que no se alcanza a ver muy bien comiendo cosas de la calle, ¿no? Un chico huérfano de la calle que levanta. Entonces, o sea, y bueno, aquí hay otro chico que está, un jovencito de, ¿qué les gusta? 13, 14 años, cuando mucho, quizá menos, que está pues prácticamente esperando a ser llevado al reclusorio. Era estrictamente un reclusorio, ¿no? Ahora les llaman albergues, pero bueno, era estrictamente un reclusorio. Y luego tenemos estos señores que supuestamente eran delincuentes. En el momento que eran detenidos, pues se les llevaba a la prisión y demás. Cabe destacar que aquí había gente que tenía problemas de alcoholismo, porque el alcoholismo también se consideraba que era un factor pues de riesgo para ser un criminal. Entonces, ya fuera por alcoholismo o fuera porque realmente se hubiera cometido algún tipo de delito, de los que en la época eran considerados delitos, eso es importante, no todos los delitos no son ni naturales ni eternos. Entonces, pues estaban todos mezclados aquí, tenían un programa educativo, ¿no? Una excelente aula, cosa que ahora no sucede. Y entonces a los hijos de estos señores se les consideraba que eran como, pues si estos eran biológicamente determinados para ser delincuentes, pues sus hijos también. Entonces levantaban a los hijos y los llevaban a la escuela, bueno, los encerraban y entonces les daban educación, pero bajo internamiento tutelar, ¿no? Además con un discurso político del encierro modernizador y civilizatorio, ¿no? Era así de, lo que estamos haciendo es modernizar, los estamos educando, les estamos enseñando a escribir, a leer, claro, todo en español, por supuesto. Híjole, no se alcanza a ver muy bien el detalle de la nota, pero se los voy a leer. Dice, esta es una cita de Plutarco Elías Calles, en 1935, a ver a qué les recuerda. Dice, nuestro país se encuentra en envidiable situación, tanto en lo económico como en lo social y político. México es feliz, ¿no? Eso es lo que está declarando Plutarco Elías Calles en 1935. México es feliz, le responde el diario, ¿no? Qué sarcasmo cuando millares y millares de seres caen abatidos por el hambre, pero México sabrá dar su merecido a quienes así se mofan del pueblo, ¿no? Básicamente. Entonces, este discurso, y entonces tenemos pues claramente, ¿no?, las imágenes de la época, de la prensa de la época. Esta revista fue una revista que se editó entre 1934 y 38, Frente a Frente, que era el órgano de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Bueno, este documento que está aquí, pasaba una cosa muy interesante en la época. El discurso, digamos, positivista y modernizante de la época se empezó obviamente a partir de la educación y demás dentro de las prisiones. Los mismos internos lo empezaron a adoptar y entonces generaron durante 1933 y 34, empezó a haber una serie de un intercambio epistolar entre la asociación, la Unión de Internos, de Reclusos, y la Cámara de Diputados y los presidentes de la época, ¿no? Y básicamente lo que decían los internos era: somos delincuentes, pero somos sujetos políticos, somos sujetos de derecho. Eso era de super vanguardia para la época, ¿no? O sea, era así como, ¿cómo es que estos señores estaban ya hablando de tenemos derechos, exigimos derechos, somos delincuentes, pero merecemos ser tratados de otra forma? Y lo importante de esta nota es esta parte de acá. Dicen, ellos básicamente aquí lo que están diciendo es, pues sí somos delincuentes, merecemos estar aquí. Es más, si usted cambiara sus políticas penitenciarias, usted perdería nuestro respeto. Pero si nos van a tener encerrados, mínimo, denos escuela, bibliotecas, talleres, donde el delincuente pueda regenerar su espíritu y fortalecer sus músculos. Porque dadas las largas sentencias que la mayoría de nosotros los reclusos tenemos que sufrir y las carencias de escuelas, bibliotecas y talleres en el interior de las cárceles,
Con ello nos acarrearían lógica e irremisiblemente lo siguiente: el entorpecimiento moral, físico e intelectual del recluso, un torpe y perjudicial gravamen al erario y por último un grave perjuicio al hogar, a la sociedad y a la patria, ¿no? Eso es lo que estaban escribiendo los internos. Esta carta es directamente al presidente Lázaro Cárdenas, y hay otras cartas interesantísimas que van a la Cámara de Diputados, ¿no? de esta unión de reclusos. Y bueno, ya casi para concluir y un poco para llevarlo al presente, ¿en dónde estamos en este momento con el México contemporáneo? Bueno, pues básicamente tuvimos una reforma a la ley penal en el 2016, quizás es la más importante en los últimos 80 años, creo yo. Prácticamente lo que se discutió y lo que se plantea en esta ley es que la reinserción social debe de verse como sinónimo de reconocimiento de derechos humanos. Esto ha sido muy discutido, ¿no? Incluso a mí me ha pasado que me dicen, oye, pero pues tú estás defendiendo a los delincuentes. No, yo no soy defensa porque no soy ni abogada ni nada, ¿no? O sea, mi trabajo no es defender a los delincuentes. A mí lo que me interesa es entender cómo se generan estas acciones, desde dónde alguien toma la decisión, y principalmente alguien tan joven, cómo alguien decide tomar un revólver, tomar una pistola y matar a cambio de 30,000, 50,000, bueno, a algunos les pagan 100,000 pesos. Trabajé con un joven que ya salió, y no les voy a contar toda la historia porque van a decir, ¿cómo que ya salió? ¿No? A mí me da gusto que haya salido, ya está en un proceso de reinserción ahora, pero este joven mata a varias personas por dinero, y él me dice, mira, la verdad es que yo podía o irme al ejército o trabajar para el crimen organizado. Y pues la verdad es que el crimen organizado me paga mejor, porque al final de cuentas iba a ser lo mismo. O sea, el razonamiento es lógico, ¿no? No es alguien que esté atrofiado, o sea, el razonamiento es lógico. En su contexto, además, es muy lógico. Entonces decía él, además, yo valgo mucho porque yo soy muy bueno con los silenciadores. O sea, para lo que a mí me hace diferente del resto es que yo sé usar bien los silenciadores. Entonces yo sé cuándo puedo usar un silenciador de cerca, qué tipo de silenciador uso de lejos. O sea, hay toda una estrategia, hay todo un proceso de aprendizaje, un proceso cognitivo claramente, para entender cómo se convierte, para volverse criminal, para volverse un delincuente, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me interesa aprender, conocer, es lo que a mí me interesa identificar. Ya el tema de cómo funciona el aparato de justicia, el sistema penal, sí es importante, pero hay que entenderlo desde adentro, no desde el escritorio, y mucho menos haciendo esto de que gente que ahora se define como perfiladora o criminalista, que construyen perfiles de leer notas de prensa, ¿no? Eso es una aberración. O sea, cuando tenemos acceso a trabajar con el delincuente, con la persona que está en el proceso o que ya está sentenciada, pues entonces es mucho más enriquecedor, creo yo. Esto de la reinserción social como reconocimiento de derechos, sucede algo muy interesante y paradójico. Es que, en teoría, el modelo penitenciario ahora se dice que estar en la prisión ya es en sí un mecanismo de reinserción. O sea, es decir, yo entro a la cárcel y entonces todas las medidas y el tratamiento, porque ahora le llaman tratamiento, que voy a recibir estoy hablando de jóvenes, el sistema penal de jóvenes tiene particularidades que no tiene el de adultos. Cuando yo estoy adentro del tutelar o de la comunidad, se supone que mi tratamiento va a ser pensado en reinserción. Entonces voy a recibir el derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la diversión, al entretenimiento. Mucha gente dice, pero ¿por qué si son delincuentes les vamos a dar entretenimiento? Bueno, porque pues ya hay suficiente marginación, ya hay suficiente discriminación, ya hay suficiente maltrato, suficiente violencia, que a estos jóvenes los ha arrojado a esta vida, como para que entonces y ahí es donde realmente se construyen las carreras criminales adentro de la prisión. Bueno, además de que hay oficinas de contratación del narcotráfico adentro de, ¿no? Eso sí lo quitas, por favor. Básicamente, ¿no? Sí hay sistemas
de contratación interna, ¿no? Entonces, pues no es fácil, porque si la gente se le abandona en la cárcel, no tiene dinero, y te ofrecen que, ¿no?, vas a hacer esto, vas a introducir tal, vas a vender tal, le vas a dar sus trancazos a tal, vas a eliminar a fulanito que no quiso pagar, adentro de la prisión, pues es totalmente rentable para la gente, ¿no? Y principalmente la gente que tiene sentencias de por vida, y dice, bueno, ya que por lo menos me la voy a pasar bien, me imagino que eso pensaban, ¿no? Y entonces este modelo de derechos es curioso porque supuestamente estar dentro de la prisión ya es un modelo de ejercicio de derechos, pero al mismo tiempo hablan que una vez que salen, lo que se tiene que hacer es restablecerle los derechos. ¿Qué quiere decir? Que si yo como sistema penal le estoy respetando los derechos a la persona que está en prisión, pues yo no tendría que ejercer después un mecanismo para regresarle lo que se supone que le di durante la estancia en la prisión. Lo cierto es que no funciona así, ¿no? Hay una sobrepoblación. Tenemos aproximadamente, el censo del finales del 2017 registraba 220,000 internos en todo el país. La capacidad de los reclusorios es de 176,000. Y después de cerrar Islas Marías, que fue el gran error de la cuarta, creo yo, Islas Marías, digo, en discurso político suena muy bien, ¿no? Se cierra un reclusorio, bla, bla, bla. Sí, pero resulta que Islas Marías durante muchos años había tenido el puntaje más alto de calificación de todos los reclusorios en el país. Porque de hecho allá iban los internos de buena conducta, internos que ya estaban por salir, tenían allá las familias, tenían teatro, tenían talleres de piscicultura, de ganadería, tenían todo lo que se pueden imaginar. Entonces, bueno, pues ahora ya va a ser un centro turístico, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es una aberración. Y a toda esa gente que estaba allá, pues la tuvieron que mandar a los reclusorios de Nayarit, de Colima, a los más sobrepoblados además, ¿no? Son de los más sobrepoblados. De los datos así directos, yo lo único que sé que los mandó a volar fue el Estado de México. Dijo, aquí no me mandan a nadie, ¿no? Porque pues tenía una población fuerte para repartir. Ahora este paradigma científico está encaminado a un modelo de justicia que se enfoca en la acción criminal y no en el sujeto criminal, lo que les decía, ¿no? Ahora ya es importante pensar que la gente no es delincuente por como, ¿no? O sea, no se nace delincuente, no se muere delincuente. O sea, la delincuencia, la acción delincuencial es una más de las acciones o de los atributos que nosotros podemos tener como sujetos sociales. Eso cuesta mucho trabajo entenderlo, así como de golpe, y no les decía hace rato, a mí a veces me dicen, bueno, sí, pero ¿qué tal que esos muchachos, uno de esos muchachos le hace a alguien de tu familia lo que le hace a otras personas? Sí, claro, es el riesgo que tienes que correr, ¿no? O sea, la objetividad, y creo que ahí el ejercicio científico es poder ver con cierta objetividad y con cierta sensibilidad este tipo de fenómenos, ¿no? Porque bueno, no podemos decir que porque soy víctima no puedo ver las cosas de otra forma distinta, ¿no? Y bueno, yo creo que aquí todos hemos sido víctimas de una u otra forma de algún delito que nos ha marcado, ¿no? Bueno, la prisión debe ser un mecanismo de reinserción, no de castigo. Eso supuestamente es a lo que se aspira. Con el cierre de Topo Chico salió una nota que hizo esta mujer, la directora de Reinserta, Saskia Niño de Rivera, sobre el cierre de Topo Chico. Qué cosa tan atroz, inhumana, espantosa. Y entre las cosas que ella dice es que en una de las zonas del reclusorio había un cuarto de cámaras del C5 para los líderes de los cárteles que estaban adentro del reclusorio, ¿no? O sea, tenía 140 y tantas, o 140 celdas que lo protegían, obviamente con internos, que protegían a estos líderes. O sea, es un autogobierno. Y hay una economía dentro de las prisiones que no nos podemos ni imaginar, la cantidad de dinero que se mueve dentro de los reclusorios. Se habla de los modelos de justicia restaurativa, reparación del daño. Pues eso
complicado, hay diferentes maneras, principalmente en los casos en donde si es un robo, pues entonces, ¿no? Pues a lo mejor te pago lo que te robé y ahí quedamos. Pero cuando hablamos de casos de homicidio, de violación, de secuestro, donde se acaba matando a la víctima, pues los procesos son mucho más complejos. Sobre todo eso tenemos que estar tomando decisiones y tenemos que estar pensando de una manera en la que ni tengamos esta visión en donde el sujeto es prácticamente alguien que dejó de ser persona, dejó de ser humano, pero tampoco caer en esta actitud, les decía desde el principio, ¿no? Como de pobrecitos, la víctima. Y entonces la única vía es el reconocimiento directo entre la víctima y el victimario, ¿no? Hay casos en los que es importante que haya un careo, que haya un encuentro, en algunos casos no se recomienda para nada. A mí me consta, porque me ha tocado trabajar con jóvenes que logran tener un careo con los padres de sus víctimas, principalmente sus víctimas suelen ser otros jóvenes o mujeres, ¿no? Los chavos que matan a las parejas. Y el encuentro con los padres genera una transformación en ellos brutal, ¿no? Brutal, porque no dejan de ser humanos, no dejan de ser personas. No estoy diciendo que tengan, que simplemente se les abra la puerta y se dejen ir, ¿no? O sea, tenemos que pensar en tratamientos que realmente permitan que ellos puedan restituir, reincorporarse, a la sociedad de una manera distinta. Modelos de justicia terapéutica como recurso alternativo al encierro. Lo que estamos haciendo ahorita en el Estado de México es justamente un modelo de justicia terapéutica. Estamos trabajando con jóvenes que estuvieron ya en prisión y que les recortaron la condena y entonces tienen que ir a trabajar, ¿no? Programas específicos, chicos que están en albergues que recogió el Estado, que acogió el Estado porque pues vivían en la calle, andaban todo el tiempo en activo y entonces cometían algún delito y entonces el Estado los acoge, pero como son muy jovencitos no los pueden llevar al tutelar, entonces hacen un albergue que funciona prácticamente como una cárcel y estos jóvenes están allí, ¿no? Entonces estamos trabajando, son los más complejos, son los casos más complicados, porque ya se podrán imaginar lo que representa no tener ninguna red de contención afectiva, de contención emocional, de contención ni de generación de inculcamiento de valores, los que quieran, ¿no? Cualquier tipo de, cual que sean sus valores. Y entonces, pues claro, hay mucho enojo contenido, hay mucha ira, hay mucha rabia. Justo ayer me hablaba la trabajadora social y me decía, oye Claudia, hay una chica que es sumamente peligrosa. Y dije, a ver, espérate, o sea, ¿peligrosa en qué sentido? No, bueno, es que si no le das lo que quiere, se enoja, ayer rompió un excusado porque estaba súper enojada. Pero bueno, sí, yo sé con qué tipo de personas estoy trabajando, ¿no? Pero el problema es que si nosotros seguimos utilizando estos criterios de etiquetamiento para decir, esta persona es peligrosa, esta persona está medio loca, ¿no? Porque también eso se escucha mucho en el ambiente penitenciario. Pues entonces ya estoy partiendo de un principio que no me va a permitir entender lo que va antes, ¿no? Claro, es que esta chica, por ejemplo, la dejan a los 3 años en un albergue, abusan sexualmente de ella, la cambian de albergue a los 6 años, está en otro albergue de 6 a los 8 años, la sacan del albergue, vive en la calle, se empieza a prostituir a los 9 años, regresa al albergue, ahorita tiene 17 años, ya está por salir en un año 16 años, ya está por salir en un año y medio del albergue. Entonces pues la chica prácticamente, pues imagínense nada más, ¿no? Se corta las venas, se arranca el cabello, bueno, es que no es para menos, ¿no? O sea, ¿Tiene tratamiento psiquiátrico ella? Sí, casi todos los chavitos del albergue están bajo ansiolíticos o antidepresivos, ¿no? Pero ¿qué hacemos? O sea, es que tampoco es nada más saturar a la gente de drogas, ¿no? En el Quirós, por ejemplo, ¿perdón? De drogas. De drogas, sí. O sea, porque, bueno, por ejemplo, los que llegan a los de tutelares en la Ciudad de México, pues si son chavos que vienen con algún problema de adicción a algún activo, que es principalmente lo que, pues le sustituyen eso con otro tipo de drogas. Entonces no están atendiendo realmente el problema. O sea, desintoxicar a alguien no es resolver un problema de drogas.
¿no? Principalmente cuando hay un antecedente de una vida tan complicada. La pregunta sería, ¿podemos hacer algo con esas vidas? Pues yo creo que lo tenemos que intentar, ¿no? O sea, yo creo que hay que seguir trabajando y hay que seguirlo intentando y hay que buscar otros modelos de intervención con esta población. Pero solo lo podemos hacer si lo vemos desde los ojos del no estigma, ¿no? O sea, porque si ya de entrada es peligrosa, ya no tiene remedio, es una chava que está mentalmente inestable, bueno, ¿cuánta gente inestable no vive en nuestras familias también, ¿no? La diferencia es que hay un contexto de contención. Entonces, yo insisto que tenemos que cambiar esa manera de verlo, ¿no? Bueno, ¿cuáles serían las conclusiones? Estas conclusiones tienen que ver con el modelo, lo que les acabo de contar. Se supone que si pensamos que el Estado es un generador de bienestar, pues entonces tendríamos que pensar en políticas públicas que reconozcan a los internos como personas sujetas de derechos. Y eso es un escándalo, ¿no? O sea, como a alguien que secuestra, sí, me ha tocado estar con chavitos que secuestraron porque la familia les dijo y después crecieron y decidieron seguir secuestrando y dicen, ¿cómo alguien así va a ser sujeto de derechos? Sí, puedes estar en el encierro, no estoy diciendo que tengamos que dejar a todos salir, ¿no? No estoy pensando, sí, cerremos las cárceles y que todo el mundo salga. El asunto es que el hecho de que tú cometas un delito no te hace, o sea, no te obliga o no nos debería de obligar a no recibir un trato humano, porque además eso genera otro tipo de violencias. Pensemos en toda la gente que está en prisión. Mucha gente, bueno, la mayoría de ellos, excepto las mujeres, que suelen ser abandonadas casi en su totalidad antes de los 2 años o sea, hasta los 2 años visitan a las mujeres cuando tienen visitas. Prácticamente son abandonadas. Si ustedes van en los días de visita a Santa Marta Varonil y a Santa Marta Femenil, en la fila de Santa Marta Varonil, salen las filas, da la vuelta, y ahí ven a las mujeres principalmente, porque además casi todo el mundo lleva en transporte público, con las bolsas, ¿no? Porque además les llevan papel de baño, comida, les den la comida que más le gusta a su marido o a su hijito, y van a Santa Marta Femenil. Si hay 15 personas, es mucho, ¿no? Están totalmente abandonadas las mujeres. 7 de cada 10 mujeres mantienen a su familia desde la prisión. O sea, son abandonadas, pero hacen todo el esfuerzo por mantener a su familia. En el caso de los hombres es muy raro el que mantiene a su familia desde la prisión. Políticas públicas que garanticen el desarrollo personal de sus ciudadanos. Esto, si se fijan, es complementario, ¿no? O sea, si yo descuido el bienestar de mis ciudadanos, bueno, pues entonces voy a tener a más gente en la prisión, obvio, ¿no? Eso no hay que ser muy listo ni pensarle demasiado. O sea, no hay suficientes vías, ¿no?, de crecimiento, de desarrollo personal, y entonces, pues, ¿qué tiene? Algunos de los jóvenes con los que estamos trabajando ahora, decía uno de ellos en uno de los instrumentos que les aplicamos, decía él que él realmente lo que le gustaba de delinquir era que era lo único que le motivaba a hacer algo divertido, o sea, que le parecía que era lo único divertido que podía hacer en la vida, ¿no? Entonces, pues lejos de asustarnos, porque decir, oye, ¿cómo crees? Bueno, entonces claramente allí lo que se tiene que hacer es que este muchacho encuentre otras maneras de diversión, así de fácil, ¿no? O sea, ¿qué genera adrenalina? ¿Qué le genera entusiasmo? Pues en el contexto donde está él, es la delincuencia. Otro señor que me decía, oiga, pues es que fíjese que a mí ya me mataron a 2 de mis hijos en el crimen organizado y pues nada más nos queda este muchacho que tiene 14 años, 15 años. Y dice, pues no quiero que me lo maten, entonces pues yo estuve buscando a ver quién me ayuda, o sea, ustedes, un señor de origen muy sencillo, y decía, yo estoy buscando gente preparada que nos ayude porque pues ya nos mataron a los 2 y como estaban metidos en el crimen organizado no puedo exigir justicia, ¿no? Es que eso es absurdo. O sea, el hecho de que estés involucrado en la delincuencia no te hace no sujeto de derechos, ¿no? Eso es algo que cuesta mucho trabajo entenderlo, porque entonces, en el momento que nosotros tengamos que enfrentar, pues vamos a pasar exactamente por el mismo sistema de no derechos. O sea, no es nada más a esto. Claro, en los años 20 así era, pero pues ahora ya no.
Responsabilidad del sujeto hacia su comunidad, sentido de colectividad. Estas son conclusiones prácticamente de mi trabajo con los internos, ¿no? La falta de colectividad, la falta de sentido comunitario. Eso cuesta mucho, nos cuesta muchísimo socialmente. Recuperar el valor de la colectividad, de la vida comunitaria en la que nos insertamos todos como individuos con características particulares. Otro tema que es subyacente a todo este asunto es el tema de las personas trans, ¿no? Que son súper maltratadas dentro de los reclusorios. De aquí a que logremos legislar el asunto de quién va en la cárcel de mujeres y quién va en la cárcel de hombres, vamos a tener muchísimos conflictos. Por ejemplo, me tocó el caso de un joven, bueno, una joven, que ya ella se denominaba mujer, que se había puesto senos, tenía pene, y entonces cuando la juzgan, y además hagan de cuenta así como una apariencia tongolele, ¿no? Así súper curvosa, el pelo chino, medio mulata. Y entonces cuando la juzgan decían, bueno, ella ya se identificaba como mujer. Dice, sí, pero tiene pene, no la podemos meter al reclusorio de mujeres, perdón. Entonces la mandan al de los hombres, y bueno, fue la fiesta, ¿no? Obviamente el tiempo que estuvo allí, pues todos estaban muy contentos, porque había presencia de una mujer, pero ella decía, bueno, es que en realidad yo me sentiría más a gusto estando con las de mi tipo, ¿no? O sea, con las chavas, no con estos. Entonces, eso todavía, en México eso es, o sea, como que hay discusiones allí medio al margen. La Casa de las Muñecas, que es una casa que protege y que apoya y que le da mucha ayuda legal a mujeres trans que acaban en prisión, están haciendo un buen trabajo, pero pues son esfuerzos muy, muy aislados. Y bueno, la responsabilidad social, que sería recuperar el valor de la vida humana en todas sus dimensiones, la evolutiva, ¿no? Nos estamos prácticamente, pareciera que estamos encaminados a la extinción a pesar de la sobrepoblación. Creativas, esto es un elemento con el que estamos trabajando con los jóvenes en el Estado de México. La creatividad como capacidad y como un instrumento para potencializar el autoestima. Estos jóvenes prácticamente no saben qué les gusta, no saben qué les interesa, no quieren nada en la vida, entonces pues prácticamente la creatividad juega un papel importante. Cognitivas, afectivas, yo me estoy centrando en mi investigación particularmente en lo afectivo, me interesa la emocionalidad de los homicidas, o sea, como alguien que en qué condiciones emocionales alguien comete un homicidio, ¿no? Es un tanto complejo en términos de cómo definir, cómo hacer una categoría clara que me permita decir esto es emoción y esto no lo es, pero bueno, ese es el punto central de la investigación. Afectivas, espirituales, yo no soy creyente, digamos, particularmente de ninguna religión, pero algo que he aprendido muchísimo con el tema de las cárceles es el papel que tiene el proceso de redención que le ofrece las religiones a los internos. Podrán decir, bueno, pero pues es que es como seguirlos atontando y seguirles dando como, no sé, no hacerlos responsables de sus acciones. Sí, el problema es que en esas historias que les acabo de contar, como las del albergue, esas son las historias de mucha gente con la que yo trabajo, no sé, los adultos, pero no dudo que haya historias parecidas. Entonces, cuando no hay capacidad de detenerse, de sostenerse de nada, pues es mucho más difícil para nosotros trabajar con ellos, porque realmente hagan de cuenta que estamos trabajando con una sombra. Gente que no tiene familia, gente que a duras penas sabe cuál es su nombre de pila, o se lo inventan. Hay chavitos que ellos solo recuerdan el paso de la frontera a México, y entonces desaparecen a los papás o se pierden de los papás, y ellos siguen recorriendo el país hasta que cometen un delito y acaban en un reclusorio, ¿no? Allí en el caso de los jóvenes del Estado de México tenemos 2 casos así, chicos que parece que son salvadoreños, pero pues no es muy claro, y entonces uno les pregunta y pues no saben, no saben quiénes son sus papás. Entonces bueno,
recuperar el valor de la vida humana en todas sus dimensiones, yo creo que es uno de los elementos más importantes. Y por último, penúltimo, necesitamos profundizar con sensibilidad, objetividad en la acción criminal para entenderla y prevenirla, ¿no? Sea científica, sea no científica, lo importante es que haya objetividad y sensibilidad. Si no tenemos estas dos condiciones, es muy difícil poder entender de qué se trata esto. Hay un ensayo que se llama, que si lo pueden conseguir es muy bueno, Ensayo sobre el mal, de Terry Eagleton, y él dice de manera brillante, creo yo, dice: para nosotros racionalmente es necesario que definamos toda conducta criminal como una conducta irracional, porque si lo pensáramos como algo racional, sería tan difícil reconocernos en esa racionalidad, ¿no? O sea, es decir, si yo me reconozco en el homicida, en este joven que mató a tanta gente y que era buenísimo en los silenciadores y bla bla bla, y lo reconozco y me reconozco en él, pues es reconocerme también, reflejarme también en esto que tanto me asusta, ¿no? En esto que tanto me espanta. Una conducta como alguien puede ir por la vida simplemente matando gente y cobrando por ello y seguir con su vida y hacer chistes, ¿no? Porque además tiene un sentido del humor genial este joven, ¿no? Es un seductor como muchos delincuentes, como muchos homicidas. Y bueno, a propósito de que coincidió ahora con esta plática que este señor sacó esta nota el 11 de noviembre sobre el caso más famoso del año respecto al monstruo de Ecatepec, como lo llamaron, ¿no? No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la entrevista que le hacen cuando recién lo detienen, y hay una entrevista que se ve que es clandestina, ¿no? Que circuló en las redes. Entonces yo pude ver la entrevista y él decía concretamente: a mí no me saquen a la calle, si me sacan a la calle voy a seguir matando. O sea, decía él, yo necesito que me detengan porque yo no respondo. Si ustedes me vuelven a poner en la calle, yo voy a seguir haciendo esto. Claro, eso es muy interesante, como alguien que tiene, uno podría decir, no, pues es un inconsciente, ya, no, pues este tipo está totalmente consciente de lo que él hace, de cómo lo hace, y eso tiene un absoluto sentido de identidad en su vida. Yo a ese sí no lo dejaría salir, ¿no? Ese sí, pero por otras razones. Y de hecho, tomé esta nota porque justo ese es el tipo de periodismo que le hace mucho daño a esto que les decía yo antes, ¿no? Cómo entender el delito con objetividad y con sensibilidad. Esto ni es objetivo ni es sensible. Prácticamente lo que dice la nota es, dice el asesino serial, ¿no? Ya de entrada. O sea, un concepto que hay que tener mucho cuidado cómo se utiliza. Conocido como el monstruo de Ecatepec, bueno, está en Chiconautla. Recientemente pude ver imágenes de Chiconautla, es la cosa más espantosa que se puedan imaginar. O sea, habiendo visto varios centros, Chiconautla supera en todo al resto. Bueno, dice, únicamente goza de 1 hora del sol al día. Generalmente en este stand, les decía, 60 internos en una celda hecha para 6 personas. Luego aquí, bueno, pues ponen el nombre, que en realidad, como él está en proceso, tendría que aparecer Juan Carlos N. y Patricia N., ¿no? O sea, no deberían de aparecer los nombres completos, porque todavía siguen en proceso. Y bueno, da todas las referencias, descuartizador de mujeres, la etiqueta, ¿no? Y luego narra supuestamente cómo se hacía el modus operandi para tener a las víctimas, que bueno, eso en realidad podría ser cierto, podría no serlo, es irrelevante. Y después dice él, Juan Carlos confesó a los peritos que había matado a muchas personas sin razón aparente. O sea, ahí hay una identidad clarísima de este señor, ¿no? En una ocasión estuve a punto de matar a un transeúnte, pero pasó un desconocido. Esto para mí amerita una nota de prensa, pero con muchísimo, o sea, es de una vigencia y de una importancia, y nada más la ponen así como, ¿no? Fue militar.
Dice, Juan Carlos fue militar durante 3 años, dijo que sus compañeros le llamaban el terror verde por el sadismo que mostraba cuando los operativos sus jefes permitían divertirse con las mujeres. O sea, esto sucede en el ejército. Estas son las personas que el ejército está generando, ¿no? O sea, no nada más este señor. O sea, es una mezcla. Bueno, luego viene lo de Tepito y que bla, bla, bla. Comenzó a matar mujeres, ¿no? Y luego viene el imaginario, ¿no? La parte del... Patricia cree que su detención fue un castigo de la Santa Muerte. Iban a ofrendarle el corazón de una de sus víctimas, pero el perro se lo comió, fuimos castigados y por eso nos encontramos en la situación actual. La parte demoníaca le había dicho a Juan Carlos que su misión era hundirse en la mierda para poder limpiarla. Él asegura que volvería a matar si vuelve a pisar la calle, porque su misión es que las promiscuas paguen lo que han hecho y lleguen más pronto ante Dios. Hoy los monstruos de Catepec se encuentran una vez por semana en el área de visita conyugal del penal de Chiconautla, ¿no? Están ellos, las voces y los demonios. Bueno, este tipo de prensa a mí me parece una cochinada, porque esto es verdadera, o sea, el caso de este señor nos debería de estar dando una serie de elementos para entender cómo es que la sociedad está generando este tipo de personas. Este señor, la mamá se dedicaba a la prostitución, ¿no? O sea, que podemos decir, bueno, hay gente que ha pasado por eso. Luego lo golpeaban. Él veía que la mamá que tenía sexo con la pareja. Luego fue abandonado en la calle. Luego a la esposa que le pasaba algo parecido. Luego entra al ejército. Entonces, claro, o sea, todo el sistema, todo el tránsito que este señor hizo para convertirse en un adulto, era obvio que iba a acabar en lo que acabó, ¿no? Entonces, en lugar de convertirlo en el morbo, en la novela, ¿no? de crimen contemporánea que vende, que bla, 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 lo que tendríamos que estar viendo es cómo estamos como sociedad construyendo este tipo de contextos, cómo participamos, cómo los avalamos y cómo los ignoramos también, ¿no? Entonces, bueno, pues prácticamente eso sería todo y muchísimas gracias.